Bueno, muy buenos días para todos. Quiero darle un agradecimiento por la invitación. Gracias por estos espacios que son supremamente vitales e importantes para seguir cultivando los cuidados paliativos, para seguir trabajando en equipo en pro del fomento de los mismos y es por eso que quiero darle las gracias por esta invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cuidados paliativos desde un concepto y desde el concepto de lo que son los cuidados paliativos hasta el concepto de cómo podríamos acceder a ellos, ¿cierto? Desde cualquier punto de vista. Mi nombre es Julie Fernanda Mota, soy especialista en geriatría en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, soy especialista en administración de salud y tengo un máster en cuidados paliativos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces entremos un poquito dentro de la definición de qué son los cuidados paliativos. Y según la Organización Mundial de la Salud, propone que es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de las familias que afrontan los problemas de una enfermedad con un compromiso vital a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante una identificación precoz y una esmerada valoración y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Y como nos podemos dar cuenta, los cuidados paliativos no van enfocados solamente a una consideración, como a veces uno cree, el manejo del dolor, el manejo del fin de vida. No, es un conjunto y es un enfoque completamente multidimensional e interdisciplinario que aborda varias dimensiones del ser humano, ¿cierto? No solamente la parte clínica, sino varias otras dimensiones. Mira cómo tienen en cuenta la dimensión espiritual y muchas otras dimensiones en donde somos muchos factores los que influimos ahí. Dentro de los cuidados paliativos, entonces, como veníamos hablando, la atención va centrada en cada uno, en la persona, y va enfocado en identificar y evaluar estas necesidades físicas, psicosociales y espirituales para mejorar experiencias y resultados de los pacientes. ¿Por qué se dice que es centrada en el paciente? Efectivamente, porque para cada quien su mundo es totalmente diferente, su concepto de vida es totalmente diferente, sus anhelos son totalmente diferentes, sus expectativas de vida, de mejora, de las expectativas frente a su enfermedad, las expectativas de conciencia de lo que usted quiere o no quiere hacer en su vida son totalmente diferentes. Y ahí es donde la diferencia del ser humano nos enriquece como mundo, ¿cierto? Y como sociedad. Para cada quien es un mundo totalmente diferente. Y eso es lo que centra los cuidados paliativos. Una atención centrada en la persona, no centrada ni en el dolor, ni uno más uno es dos, ni dos más dos es cuatro, en absoluto. Cada persona es totalmente individual, en donde hay un mundo de opciones y hay un mundo terapéutico totalmente diferente. La atención paliativa debería instaurarse desde el inicio de la trayectoria de la enfermedad y utilizarse junto con otras terapias modificadoras de la enfermedad, ¿cierto? Hay patologías que de entrada, y a mí me pasa muchísimo, de entrada tú dices tiene un cáncer de pulmón o tiene una patología oncológica, pero cuando a ti te dicen tiene una patología no oncológica, una enfermedad, una insuficiencia venosa, una enfermedad pulmonar, una fibrosis pulmonar, ¿cierto? Son patologías que pues le dejan a uno la brecha abierta. A cambio, si a ti te dicen patología oncológica, tienes un cáncer en algún sitio, creo que la expectativa se reduce muchísimo al hablar solamente de cáncer. Em, y a veces son patologías no oncológicas, ¿cierto? Enfermedades no transmisibles que desgraciadamente tienen un contexto tan desgarrador, igual o peor que patologías oncológicas. Y digamos que el advenimiento de la tecnología y de la teoría y del estudio pues se nos han hecho de que incluyamos muchísimo más patologías no oncológicas dentro de los cuidados paliativos, porque efectivamente los cuidados paliativos estaban centrados en pacientes que tenían cáncer, pero ahora estamos tomando conciencia cada día más de que hay enfermedades
Eh, por ejemplo, en este caso, enfermedades huérfanas, enfermedades crónicas no transmisibles, que requieren un especial cuidado. Y no solamente hacia el final de la vida, cuando ya estoy que no puedo respirar o cuando ya estoy con los síntomas exacerbados, sino desde el inicio y desde el momento en donde me hacen a mí el diagnóstico. Eso es lo que hace referencia a este ítem. A menudo que las personas se acercan al final de vida tendrán necesidades más complejas y ahí es donde le dicen a uno, tanto como para la persona especializada en manejo del dolor, como para el paciente, es donde uno usualmente centra esta atención. No, ya entró en cuidados paliativos. Por lo tanto, que cuidados paliativos no solamente está en la final, en el final de la fase, sino mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes. El planteamiento del problema se da de la siguiente manera. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Efectivamente, el mundo necesita que hagamos conciencia de los cuidados paliativos. El mundo necesita seguir rompiendo paradigmas y rompiendo esta brecha grandísima que hay entre la falta de cuidado paliativo. ¿Y qué es lo que está llevando a esta brecha? Hay dos cosas supremamente vitales y supremamente grandes: enfermedades no transmisibles y el proceso de envejecimiento de la población. ¿Qué está pasando? Efectivamente, esta gráfica nos muestra los cambios en la esperanza de vida. Mira cómo 2025, las proyecciones al 2025, en región de las Américas, donde estamos ubicados nosotros, la expectativa de vida ya está superando los 80 años. ¿Qué trae el envejecimiento consigo? Aumento de la cronicidad de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Y todas sus complicaciones. Cada vez la tecnología, pues el advenimiento de la tecnología, del control de los procesos infecciosos, de disminución de la natalidad, hacen de que el viejo se vuelva mucho más viejo, que patologías que antes uno desgraciadamente moría más rápido. Ejemplo, hace 10 años yo veía como que le dijeran, tengo VIH, era una enfermedad catastrófica, porque uno sabía que toda su inmunosupresión traía un desenlace fatal a corto plazo. Pero ahorita vemos, 10 años después de haberme hecho médica, yo veo como, por ejemplo, esta patología ya es una patología crónica, ¿cierto? Ya uno ve que hay control de la enfermedad y ya se han vuelto como, ya la cronicidad per se, pues se vuelve más frecuente. Y pues esta cronicidad efectivamente trae consecuencias, ¿es cierto? Con respecto al estilo de vida. Pues sigamos hablando de la transición demográfica. Mira, por ejemplo, antiguamente, 1900, por ejemplo, esto es una pirámide mundial. Ese es el informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Como en 1900 efectivamente esto era una pirámide, por eso se llamaba pirámide, porque efectivamente la base poblacional pues era pacientes infantes o pacientes o personas en una edad muy productiva. Pero mire cómo cada vez el grueso de la población pues está aumentando en edades un poco más avanzadas y la base que sostiene la pirámide poblacional se está haciendo cada vez más pequeña. Y yo lo veo como un problema de salud pública, dado que después, cuando esta población efectivamente siga aumentando, esta población comórbida, esta población adulta mayor, o entre más viejos, no hablemos solamente de viejos, pero digamos entre más edad, vamos a tener menos personas que sostengan esta base y vamos a tener menos cuidadores, menos personas que nos hagan rehabilitación, menos personas que nos acompañen, menos personas que se dediquen a cuidar ese grueso de una población, ¿cierto? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista también como administradora de salud, de un problema de salud pública bien interesante debería, en donde el Estado debe estar tomando cartas en el asunto. Lo está haciendo, pero creería que la cronicidad nos está llevando a una ventaja importante. Esta gráfica la traía para que hiciéramos un acto de fe. Es como mirar el cambio poblacional a nivel mundial. Ese es un porcentaje de 60 años o más.
Y lo que está más rojito, es lo que en el 2015 tenía un porcentaje mayor del 30% de adultos mayores. Pero mira la proyección que se hace al 2050, cómo ese porcentaje de adultos mayores cada vez se hace muchísimo mayor. Esta gráfica la traía para expresarles y exponerles este problema. Lo veo como parte de la oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de mejora para incentivar, por ejemplo, como son los cuidados paliativos. En Colombia, pues no estamos muy lejos. Mire la pirámide poblacional. El último censo que establece del 2018, que fue publicado en las estadísticas del DANE en 2019, establecen los mayores de 65 años y más en el 9,1%, ¿cierto? Y el censo anterior, este porcentaje estaba en el 2,8%. Mire cómo hemos crecido abruptamente, ¿cierto? Esta población cada vez está más envejecida. Mira la proyección, efectivamente ya la natalidad como ha venido disminuyendo, ¿cierto? Y efectivamente va creciendo un grueso de una población entre los 25, los 30 y los 45 años. Enfermedades crónicas que requieren de cuidados paliativos, y estas enfermedades crónicas son enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles y no transmisibles. Dentro de ellas, lo que se describe es enfermedades cardiovasculares en un 38,5%, enfermedades hepáticas dentro de un 3,2%, patología oncológica. Mire la patología oncológica cómo ocupa, sigue ocupando y seguirá ocupando a pesar de toda la tecnología que tenemos, se ocupa un porcentaje muy alto con respecto a que requieran atención. Enfermedad renal crónica, un 11%. Enfermedades respiratorias crónicas, un 10,1%. Dentro de ellas entra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Fibrosis pulmonar. Yo veo pacientes de fibrosis pulmonar en donde te dicen, doctora, efectivamente no puedo respirar, ¿cierto? Y una de sus principales quejas es esa. La diabetes mellitus en 4,6, las enfermedades huérfanas, como ocupan un porcentaje importante dentro de esta gráfica, y el SIDA, complicaciones asociadas al VIH. Las trayectorias de la enfermedad, entonces tenemos la traje, esta diapositiva es clave para que entendamos un poquito de cómo la enfermedad crónica empieza a jugar un papel muy importante dentro de las trayectorias. Por ejemplo, esta es una trayectoria de una enfermedad crónica, falla cardíaca, enfermedad pulmonar o la fibrosis pulmonar, en donde en este eje es el eje de la funcionalidad y en este eje es el eje del tiempo. Y cómo veo que a pesar de que yo sea funcional, una vez yo tenga una exacerbación de mi enfermedad, ¿cierto? Pues sí, tengo una agudización, puedo mejorar y puedo controlar los síntomas, pero efectivamente no vuelvo a tener la misma funcionalidad. Y como mi funcionalidad va disminuyendo posterior a cada una de las exacerbaciones y cada una de las agudizaciones que voy teniendo dentro de la enfermedad. Entonces, con respecto al concepto de cuidados paliativos, ¿a quiénes le vamos a hacer cuidados paliativos? Efectivamente, cuidados paliativos se lo vamos a hacer a pacientes que tengan enfermedad altamente amenazante o altamente incapacitante, pacientes con enfermedad terminal. Este concepto de terminalidad lo vamos a someter a las últimas 48 horas de vida, aunque hay artículos y donde hay autores en donde dicen, no hablemos de terminalidad, hablemos de una enfermedad avanzada, ¿cierto? Hablemos de una enfermedad crónica, hablemos de una enfermedad degenerativa, hablemos de una enfermedad irreversible. Los cuidados paliativos que controlan síntomas. Definitivamente vamos a controlar síntomas, síntomas de dolor, de disnea, de convulsiones, de fatiga, de ansiedad, síntomas afectivos, de falta de amor, falta de afecto, de espiritualidad, ¿cierto? Estos son los síntomas que el cuidado paliativo trata de integrar y de controlar. ¿Qué apoyo se da desde el punto de vista del cuidado paliativo? El cuidado paliativo no es solamente, venga, le coloco un medicamento para manejar el dolor.
No, requiero un apoyo espiritual, una persona que venga y me diga, tú qué deseas, tú qué sientes, qué expectativas tienes, cuál es tu creencia, cuál es tu expectativa, cuál es tu ser superior, ¿cierto? Desde el punto de vista psicológico, ese apoyo que le puedan dar a cada individuo y a cada ser, como les estaba exponiendo anteriormente, cada ser es un ser totalmente diferente e individual desde el punto de vista médico, ¿cierto? ¿Qué logran los cuidados paliativos? Confort y calidad de vida. Definitivamente ese es el objetivo número uno. Quiero mejorar el confort y quiero manejar la calidad de vida. Y ahí, en este concepto de calidad de vida, es en donde muchos estudios con respecto a muchas cosas que se quieran hacer en pro de calidad de vida, es donde no apuntan, definitivamente. Es donde no apuntan, es donde las estadísticas no muestran que haya evidencia, en donde muchos especialistas, a modo personal, tengo muchos especialistas, principalmente cirujanos, cirujanos oncólogos, que hacen cirugías con fines de cuidado paliativo y efectivamente no logran este objetivo de calidad de vida. Yo a veces les digo, es preferible que los dejen quietos o que los dejen calmados, los calmamos de otra manera. Obviamente ellos siempre van buscando este fin, pero uno ve cómo el fin de calidad de vida no se lleva a cabo. Y aquí esta gráfica la traje eh, con la intención de que entendamos ese dolor total. Los cuidados paliativos no es solamente me duele, no solamente me falta el aire, no es solamente me siento triste, sino es un concepto de dolor total. Y aquí es donde la doctora Cicely Saunders trae este concepto y es una publicación que plantea el ministerio también. El Ministerio de Salud colombiano, pues efectivamente plantea este concepto de dolor total, ¿cierto? Es un dolor desde el punto de vista de mi espiritualidad, es un dolor total desde el punto de vista psicológico, es un dolor desde el punto de vista social y es un dolor desde el punto de vista físico, entendiendo todos los conceptos de integralidad del ser humano, de integralidad desde el individuo. Este concepto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuáles van a ser los niveles de atención de los cuidados paliativos? Van a ser básico, un general, especializado y hay centros específicos de excelencia. Dentro del básico están las medidas de control de los síntomas, ¿cierto? Usted perfectamente puede tener medidas farmacológicas y no más farmacológicas para el control de ellos. Desde un punto de vista general, ir a una IPS de atención primaria en donde te den específicamente mm, manejo de estos síntomas. O usted podría asistir a IPS en donde están centradas y donde están especializadas a nivel de los cuidados paliativos. Y entendemos un poquito más el concepto y podemos tener un poco más de apoyo académico para el control de una manera muy integral de este dolor, ¿cierto? Las necesidades son un poco más complejas y los niveles de formación requieren que efectivamente tengamos más experticia y más evidencia científica de cómo podríamos ayudar para el manejo de estos síntomas. Y hay efectivamente centros de excelencia que pueden ser los mismos centros especializados en donde están enfocados hacia la investigación, hacia la formación, hacia la divulgación de las medidas paliativas. Si lo vamos a hablar en Colombia, me voy a tener un poquitico si lo hablamos en Colombia, que creo que va a ser un tema también a discutir dentro de este simposio. Entonces sería IPS especializadas, serían IPS de mayor complejidad. Y más adelante les voy a decir un poco de normatividad. Entonces, para yo tener cuidados paliativos, debo tener una planificación anticipada. ¿Qué es esta planificación anticipada? Primero, yo tengo que ver cuáles van a ser mis recursos disponibles, ¿cierto? Dos, tengo que tener una declaración de voluntades anticipadas. ¿Qué son estas declaración de las voluntades anticipadas? Es la autonomía personal e instrucciones sobre los cuidados que deseo recibir en caso de no ser capaces de tomar las decisiones.
estas voluntades anticipadas las puedo tener yo como individuo, ¿cierto? O si efectivamente yo no puedo tomar tener capacidad de toma de decisiones, pues se las tengo que delegar a alguien, ¿cierto? Em, es importantísimo que ahora que tenemos capacidad y conciencia de tomar nuestras decisiones, pues hagamos esas decisiones, que las hagamos partícipes, ya sea mediante el documento del cual ya vamos a hablar, o ya sea mediante expresar verbalmente a mi familia, ¿cierto? Mira, no deseo que me pase esto o quisiera que me sucediera esto, porque si llegase un punto en donde em, no tenga estado de conciencia, pues puedan hacer lo mejor que puedan hacer por mi ser. Y, y las preferencias, ¿cierto? Ahí vienen inmersas las preferencias del paciente, mis voluntades, yo que quisiera que me hicieran, quisiera que me pasara esto, quisiera que me hicieran esto. Ah, no, a mí no me parece eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? Cada ser es totalmente independiente, cada individuo piensa de una manera totalmente diferente y uno no es nadie para entrar a juzgar, ¿cierto? Esas decisiones del paciente. Las voluntades anticipadas en Colombia están establecidas desde hace muchos años, ¿cierto? Pero están planteadas desde la resolución 2665 del 2018, estipuladas como documento. El Ministerio de Salud efectivamente ya habla de este documento en donde yo puedo formalizar mis deseos. Yo quiero que me reanimen, quiero que no me reanimen, quiero que me cremen, quiero que no me sometan a medidas invasivas, no quiero que me metan una traqueostomía, no quiero que me entuben, yo no quiero ir a una unidad de cuidado intensivo, no quisiera que me dializaran, no quisiera, bueno, N, N número de opciones que usted pueda plantear, pero son importantes que uno las plantee dentro de un documento o que las plantee hacia un familiar. ¿Cuáles son los principios de cuidado paliativo? Y aquí es donde viene la Organización Mundial de la Salud planteando varios principios. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y los plantea en estos principios que son claves. Primero, la OMS dice alivio del dolor y de otros síntomas. Ya hemos hablado de eso. El dolor desde una totalidad. Que afirmen la vida y que consideren la muerte como un proceso natural, como un proceso normal. A los médicos, desgraciadamente, en nuestro pregrado y muchas veces en nuestro posgrado, no nos enseñan a parar, a decir, qué pena, pero esta enfermedad ya entró en un estado incurable, en un estado avanzado de la enfermedad. Desgraciadamente no voy a poder hacer, porque efectivamente no vemos el proceso de muerte como un proceso normal. ¿Cierto? El ciclo de la vida, uno nace, crece, se reproduce si se quiere reproducir y desgraciadamente se muere. Es el ciclo, o sea, yo no lo puedo negar. Y a los médicos sí que nos cuesta parar, decirle, estoy frente a una enfermedad. Y eso me pasa constantemente con mis colegas especialistas. Le hacen y le hacen, a pesar de que entra un concepto que uno lo llama como futilidad. Y uno dice, no, esa no es la manera de que este paciente termine su fin de vida. Enfermedades aterosclerosicas severas, enfermedades pulmonares severas, enfermedades, por ejemplo, en este caso hay un ejemplo muy particular, enfermedades pulmonares en estadios de severidad, una fibrosis pulmonar en donde muchas veces yo veo que intubar a un paciente, ¿cierto? Conectarlo a un ventilador, pues no es la solución al problema. Y aún así veo pacientes como van y terminan dentro de unidades de cuidado intensivo pegadas a un ventilador sin lograr jamás poder quitarlos de un ventilador. Entonces, son enfermedades que no afirman ni consideramos que la muerte o un proceso de estado avanzado, pues tengan este principio de cuidado paliativo inmerso. No intentan acelerar ni retrasar la muerte. Es hacer el curso absolutamente normal y aquí es donde pacientes te dicen, doctora, mire cómo está sufriendo, doctora, mire cómo estoy muriendo. Ahí ya vienen conceptos un poco más finos, como hablar de eutanasia y hablar de suicidio asistido, ¿cierto? De muerte digna. Pero los cuidados paliativos lo que quieren es acompañar,
Yo te quiero acompañar para que estés tranquilo, para que estés fuerte, para que no tengas síntomas, para que puedas respirar mejor, para que no te duela, para que puedas compartir con tu familia, ¿cierto? El otro principio es la integralidad y integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de la persona. Yo quiero estar con mi perro, doctora. Yo quiero estar con mi mascota, que ha sido mi compañero fiel. Doctora, yo quiero estar con mi papá, que nunca quiero terminar mis días con mi papá, quiero tener tranquilidad con él, quiero que mi papá esté tranquilo, que entienda que la frustración no sea parte de su vida, ¿cierto? Aspectos espirituales, que quiero tener conciencia de mi enfermedad, quiero tener paz interior con ese ser supremo, del cual yo creo. Estos son estos aspectos espirituales y psicológicos. Que otro de los principios es que ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir activamente tanto como sea posible. Y ahí es donde me da tanto dolor ver pacientes como fallecen en sus últimos días, están dentro de un hospital, como estos pacientes les, 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 eh, les coartamos estas salas para que vayas a su casa, ¿cierto? Que desgraciadamente uno ve que este paciente está en sus últimos días de vida o está en una etapa avanzada de una enfermedad y médicamente seguimos teniéndolos en hospitalizaciones, seguimos viéndolos en hospitalizaciones crónicamente, agónicamente, sin poder tener esta posibilidad de disfrutar con sus nietos, con sus hijos, en su cama maravillosa, con su pijama maravillosa, viendo por la ventana tantas cosas, viendo a sus vecinos, a sus seres queridos, en donde en una hospitalización le toca a uno decirle a las enfermeras y a todo el personal, vea, hagamos, en muy pocos hospitales, pues está todo implementado pues, acerca del cuidado paliativo. Y entre día un hito, entre día dos, ¿cierto? Nada, porque coartamos este vivir tan activamente como no sea posible. Sí, su merced, pues usted tiene un problema respiratorio, ¿cierto? Le falta su aire, pero ¿por qué no ponemos una cánula más larga para que usted pueda seguir andando por su casa y no se encierre dentro de una habitación? Para que salga a ver la luz del día, para que salga por la ventana a saludar a su vecino, para que usted pueda seguir siendo parte activamente de esta sociedad. Otro de los principios es el sistema de soporte de tanto a la familia como adaptarse durante la enfermedad de la persona y en el duelo. Importantísimo, ¿cierto? Explicarle a sus hijos, a sus seres queridos, esta es una enfermedad que sí, estamos en un estado avanzado, pero que tenemos tantas cosas por hacer. Y ahí es donde muchas veces me duele, ¿cierto? Que muchas colegas le dicen, mira, definitivamente ya no hay nada por hacer por Pepito Pérez, por el que sea, ¿cierto? No hay nada por hacer. Y creo que no es nada por hacer. Antes es más, tenemos el doble de hacer. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de situaciones que tenemos que mejorar, que tenemos que abarcar, que tenemos que implementar. Siempre trabajar en equipo es otro de los principios del cuidado paliativo. Desarrollar capacidades en las personas y sus familias. Enseñarles, ¿cierto? Enseñarles. Qué bonito es que uno le pueda decir, venga, mire, es que el oxígeno funciona de esta manera. Es que si usted se pone en esta posición, pues mejora, ¿cierto? Y ahí es donde uno escucha muchas familias que dicen, doctora, mire, este medicamento o esta posición o esta terapia alternativa le ha ayudado muchísimo a mi papá, le ha ayudado muchísimo a mi mamá, y uno ve cómo se vuelven factores activos dentro de la enfermedad, ¿cierto? Y es donde yo jamás les digo, no, ¿cómo se le ocurre tal cosa? Porque ellos son parte activa y la idea es que podamos trabajar en equipo. Otro de los principios es que son aplicables en conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia y radioterapia,
Claro, yo le puedo hacer quimioterapia a un paciente que está en un estado paliativo, siempre y cuando tenga el fin de mejorarme los síntomas, ¿cierto? Ah, que la radioterapia me va a mejorar el dolor, apliquémosle radioterapia. Ah, que este medicamento y estas goticas naturales hacen esto y lo otro. Claro, tengamos en cuenta de que no tenga tantos efectos adversos y que lo que sea es el control de síntomas para que yo tenga mejor calidad de vida. Hagámoslo, no hay problema. Otro de los principios fundamentales, y quiero que se quede dentro del tintero, es que mejora la calidad de vida. Este principio de cuidado paliativo mejora la calidad de vida. Si yo no puedo mejorar la calidad de vida, si yo no, mi objetivo no es mejorar la calidad de vida, como les digo a mis colegas, eso le va a mejorar la calidad de vida, eso le va a dar días de vida con calidad de vida. Hagámoslo. Pero si le vamos a poner una cronicidad, le vamos a poner una cirugía, le voy a poner un procedimiento, le voy a poner un método invasivo en donde eso no me va a mejorar calidad de vida, déjemelo quieto. Y ahí es donde yo tengo una premisa. Es preferible tener vida, pero poderla vivir y no tener vida y años de vida o días de vida sin poderla vivir y sin poder tener control de estos síntomas y tener control de esta calidad de vida. Hay herramientas, claro, ya hablamos de los principios que plantea la Organización Mundial de la Salud. Mire, para que usted haga cuidado paliativo, tenga en cuenta todas estas cosas. Pero hay herramientas que nos permiten a nosotros los especialistas determinar si efectivamente este paciente ya es candidato para que le hagamos cuidado paliativo. Y dentro de ellas están los criterios NECPAL de cuidado paliativo, que en donde yo puedo hacer la pregunta sorpresa. ¿Se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? Si a mí me sorprende, yo le digo, no, definitivamente no, está enterito, pues efectivamente me da una puntualidad negativa para cuidado paliativo. Y si te dice, la pregunta sorpresa es, no, no, no me sorprendería que pudiese pasar cualquier cosa dentro de este año, pues yo necesito establecer necesidades paliativas, si este paciente tiene pérdida de su funcionalidad, si tiene pérdida de su estado nutricional, si tiene una comorbilidad muy alta, si requiere más uso de recursos altos o si tiene una enfermedad avanzada. Si alguno de estos ítems me da positivo, efectivamente tiene criterios NECPAL positivos y es un paciente que yo ya puedo catalogar como requiriente de cuidados paliativos. Es importante establecer porque, digamos, en muchas IPS o en muchas entidades en donde manejamos cuidado paliativo desde un punto de vista administrativo, requerimos ciertas ítems, ¿cierto? Para que pueda ingresar dentro de un programa. Hay herramientas que me miden la funcionalidad, ¿cierto? Y entonces ahí hablamos del Karnofsky, ahí hablamos del ECOG, que son herramientas que me están validadas dentro de patologías oncológicas que me permiten determinar qué tan funcional es mi paciente, qué no, qué tan comprometido está y qué pronóstico voy a establecer dentro de calidad de vida. Muy bonito el cuidado paliativo, ¿cierto? Dentro de la teoría y dentro de los principios, qué maravilla. Oh, por Dios, ¿cierto? No, yo ya quisiera tener cuidados paliativos para que entráramos, pero la realidad en Colombia y en el mundo es totalmente diferente. Las barreras de acceso son incontables y empezando por una política pública. Lo digo eh, lo digo con tristeza, ¿cierto? A pesar de que, claro, yo les tengo que abonar porque efectivamente se está trabajando arduamente con respecto a la implementación asertiva de los cuidados paliativos. Pero esto también no es solamente desde el punto de vista público, desde el punto de vista académico, uno ve cómo sus compañeros tienen ausencia o conocen y un desconocimiento poco, mucho de cuidados paliativos. Entonces es un conjunto de estas barreras de acceso en la educación, en cómo me comunico y en cómo trato de establecer estrategias y objetivos para que hagamos cuidado paliativo. Características personales, ¿cierto? Cómo veo personas que trabajan en cuidado paliativo y les falta humanización en el servicio, como personas que trabajan en cuidado paliativo y con este tipo de personas que requerimos o que se requiere que te hablen, que te saluden ya
ya per se la enfermedad me ha vulnerado cualquier cantidad de cosas. Y entro y llego y el portero me manda para otro lado o el portero no sabe. Por ahí empiezan todas las barreras de acceso. La frustración que uno siente con poder acompañar este tipo de situaciones es bien complejo. ¿Y por qué lo digo desde el punto de vista político? Mira, por ejemplo, cómo desde el 2014 eh, esta ley, la ley de Consuelo Davis Saavedra, obliga a todas las IPS, ¿cierto? Públicas y privadas a que cuenten con servicios de cuidado paliativo. Y estamos en el 2023 y cómo ve uno en instituciones. Yo soy geriatra y digamos que parte de mi formación, pues fue, bueno, ¿y dónde están cuidados paliativos? No hay cuidados paliativos en muchas instituciones en 2023. Cómo hay ausencia y cómo la oportunidad en la atención para acceder desde el nivel de atención de consulta externa, hay dificultades para ingresar a estos servicios, ¿cierto? Y mira cómo desde el 2014 ya, sí, la política pública está instaurada. Me hacen el favor, ustedes, todas las IPS, están obligadas a que hablemos de cuidado paliativo. Y como al 2023, yo siendo conocedora un poco del tema, veo ausencia en muchas de las IPS, ya sea ambulatoria, ya sea domiciliaria o ya sea hospitalaria. Y efectivamente, entonces ahí es donde uno viene y plantea, ¿cierto? Ah, no, hablemos de eutanasia, porque pues yo no quisiera tener este dolor, pero resulta que pues nunca he tenido la oportunidad de hacerle cuidado paliativo para que su dolor disminuya, para que mi calidad de vida mejore y para que yo no piense en definitivamente lo que deseo es morir, porque yo no me puedo continuar con este dolor agónico. Nadie me lo calma, nadie me lo mejora. Yo quiero morirme porque me siento reahogado, porque me siento frustrado, porque esta enfermedad nadie la conoce, porque esta enfermedad es devastadora, pero nadie se ha arrimado, nadie me ha escuchado, nadie me ha dicho, tranquilo, vamos a hacer lo posible por calmarte, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, pero porque si hablamos de eutanasia a diestra y siniestra, no me quisiera morir, quisiera calmar mi dolor, pero resulta que es que este dolor lo que está haciendo es llevarme a medidas extremas muchas veces y en la gran mayoría, y hablamos de eutanasia, ¿cierto? Sin tener en cuenta una implementación adecuada de los cuidados paliativos. Nos enfrentamos a otro concepto bien grande, es la distanasia que les estaba comentando. Es la práctica que busca prolongar la vida por cualquier medio, inclusive causando efectos perversos en la salud. Puse perversos, decía adversos, ¿no? Pero lo puse perversos, que alteran la dignidad y la vida del paciente. Y ahí es donde yo veo en unidades de cuidado, unidades de cuidado intensivo, trabajo en unidades de cuidado intensivo también pacientes que no debieron entrar nunca a una unidad de cuidado intensivo, no porque se les quitara la posibilidad de entrar a una unidad, sino porque uno ve la futilidad en estos pacientes. Nos creemos dioses, ¿no? Ah, es que yo ya me voy a morir o es que tengo un síntoma refractario. Y yo como médico no te voy a dejar ir, no te quiero calmar, quiero hacer de que este síntoma se te mejore de otra manera. Y cuando uno va a ver, no es la mejor manera de hacerlo, ¿cierto? Lo veo a diario, lo veo de una manera conmovedora y desgarradora, porque impide innecesariamente que la persona fallezca. Y entonces ahí es donde efectivamente tenemos retos políticos, académicos, administrativos, personales, lo que usted quiera. Retos, los invito a que cada uno, como paciente también, yo a qué reto me voy a enfrentar. Efectivamente, retos los que usted considere. Y aquí hay un fundamento muy bonito y que lo traigo desde el punto de vista no solamente del cuidado paliativo, sino desde el punto de vista de la geriatría. ¿Cuál es el fundamento del manejo de un adulto mayor, por ejemplo? El principal fundamento de nuestra actividad clínica como geriatras es un primum non nocere, que hace referencia a no producir un daño innecesario y evitable, previniendo la obstinación diagnóstico-terapéutica a través de una adecuada valoración del riesgo-beneficio. Claro, los geriatras también hacemos cuidado paliativo. Todos debemos hacer cuidados paliativos. El médico internista, el neumólogo, el hematólogo, el patólogo, el radiólogo, todos debemos hacer cuidado paliativo.
Esto lo traje, es una partecita, es un objetivo que tiene un geriatra, pero también todas las especialidades tenemos un objetivo en no hacer daño, en no entrar en una obstinación diagnóstica terapéutica. Estas prácticas trato de hacerlas con mis especialistas, con mis colegas, y yo me reúno a hablar de esto porque hay que romper el paradigma del desconocimiento, ¿cierto? Del cuidado paliativo. Y efectivamente esto está amparado bajo principios fundamentales de la bioética. Esto no lo estamos haciendo porque yo quisiera o porque no quisiera. No, estamos amparados bajo el principio de no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía. Ahí la autonomía en cada individuo toma una relevancia supremamente importante y supremamente vital. El paciente tiene la capacidad de tomar y ayudarnos a tomar decisiones. Entra a jugar un papel súper importante en la toma de decisiones. Y yo como médico debo hacer y estar amparado bajo el principio de beneficencia. Siempre, siempre debo hacer el bien. Y muchas veces hacemos cosas creyendo que eso me va a traer beneficio en mi paciente en el objetivo de calidad de vida y resulta que no. Ahí los médicos también no fallamos en este principio de bioética de beneficencia o en ese principio de no maleficencia, que es no hacer daño. Y resulta que a veces hacemos más daño de lo que efectivamente el paciente ya tiene. Lo hacemos de una manera no objetiva, amparada al desconocimiento, ¿cierto? De cuidados paliativos. Y el principio de justicia es darle a cada quien lo que necesita, no extralimitarnos, no medirnos, ¿cierto? No tener cosas desmesuradas tampoco, porque desgraciadamente hay cosas que nos toca tratar de que nos alcance a todos y que todos podamos tener dentro de los objetivos la mejor calidad de vida. Entonces, los cuidados paliativos nos ayudan a tomar las decisiones basadas en estos principios de cuidados paliativos planteados por la Organización Mundial de la Salud y de que no tengamos pacientes y de que no tengamos una vida crónica, una vida angustiante, una vida desesperanzadora, sino que tengamos una vida y que tengamos y que podamos ver un camino que nos lleve hacia la tranquilidad, un camino que nos lleve hacia la felicidad, un camino que nos lleve hacia el compartir. Ah, que sea espinoso, que sea lleno de piedras, que sea árido. No, eso depende de cada ojo y de cada óptica, ¿cierto? Y eso es lo que pretenden los cuidados paliativos, de que veamos un camino lleno de flores, un camino esperanzador, un camino que nos pueda llevar a fortalecernos como personas y como individuos. Esto era pues un abrebocas que les traía para participar. Estoy plenamente agradecida con la invitación y de poder hacer parte activa y fundamental dentro de el rompiendo barreras y el romper paradigmas para llegar a un cuidado paliativo multidimensional. Muchas gracias.